Atención. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete al canal y dale a me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo épicas historias de retribución. Y antes de continuar, deja un comentario con el país desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber dónde se encuentra nuestra familia global. Algunas traiciones son tan profundas que arrancan pedazos de tu alma. Pero lo que no saben es que esos espacios vacíos se pueden llenar con algo mucho más peligroso que el amor. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de nuestra sala, mientras yo estaba paralizada en el umbral. Mi maletín médico se me resbaló de los dedos entumecidos. El golpe al caer sobre el suelo de madera pareció resonar eternamente, pero ninguno de ellos lo escuchó. Estaban demasiado ocupados destruyendo todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi esposo, Miguel Rivas, yacía extendido en nuestro sofá modular color crema, el que elegimos juntos en nuestro segundo aniversario, con la cabeza echada hacia atrás en éxtasis. Sobre él, moviéndose con un ritmo practicado, estaba Lucía, mi hermana, mi propia sangre. La misma hermana que había sostenido mi mano durante la escuela de medicina, que había sido mi dama de honor, que había llorado de alegría cuando Miguel me propuso matrimonio. El cabello cobrizo de Lucía caía por su espalda desnuda como fuego líquido, y por un momento, que se extendió hasta la eternidad, los observé moverse juntos en nuestra casa, en nuestros muebles, rodeados de nuestras fotos de boda, que sonreían desde la repisa como testigos silenciosos de esta devastación. La clínica había sido brutal hoy. 3 horas sosteniendo la mano de la señora Reynoso, mientras recibía noticias que cambiarían su mundo para siempre. Otra hora con la familia López, viendo a su hijo adolescente lidiar con un diagnóstico que redefiniría todo su futuro. Había llegado a casa agotada, emocionalmente drenada, anhelando nada más que los brazos de Miguel a mi alrededor y quizás algunos de los terribles chistes de Lucía para aligerar el ambiente. El anillo de bodas de Miguel brillaba a la luz mientras sus manos agarraban la cintura de Lucía. Las mismas manos que me habían sostenido durante el funeral de mi madre hace 6 meses. Las mismas manos que habían acariciado mi rostro esta mañana mientras susurraba promesas sobre nuestro próximo viaje de aniversario a París. Fue entonces cuando Lucía giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. El mundo se inclinó sobre su eje. Su rostro se puso blanco como nieve fresca. Luego se puso carmesí. Miguel siguió su mirada y vi cómo la sangre se drenaba de su rostro al verme parada allí, un fantasma en mi propia casa. ¡Alicia! La voz de Lucía salió como un susurro roto, pero yo no hablé. No podía hablar. Las palabras estaban atrapadas en algún lugar profundo de mi pecho, enredadas con los pedazos de mi corazón, que ahora estaban esparcidos por nuestra alfombra persa. Simplemente me di la vuelta y salí por la puerta por la que acababa de entrar. Mis piernas se movían en piloto automático mientras mi mente se tambaleaba. Detrás de mí, escuché un revuelo frenético, Lucía gritando mi nombre, Miguel maldiciendo mientras aparentemente se caía del sofá. Pero seguí caminando por nuestro camino de adoquines, pasando los rosales que Miguel había plantado para mí la primavera pasada, pasando el buzón con nuestros nombres pintados en alegres letras amarillas. Dra. Miller. La voz de Miguel era tensa. Caminé hasta llegar a mi coche, me deslicé detrás del volante y conduje. ¿A dónde? No lo sabía. Simplemente conduje por nuestro tranquilo vecindario suburbano, con sus céspedes perfectos y vallas blancas,
pasando la escuela primaria donde los niños jugaban en los columpios, pasando la cafetería donde Miguel y yo tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. Mi teléfono zumbaba sin cesar en mi bolso. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. No necesitaba mirar para saber que eran de ambos, probablemente elaborando explicaciones, rogando perdón, jurando que había sido un error. Pero algunos errores no se pueden perdonar. Algunas traiciones son demasiado profundas para las palabras. Mientras entraba en el estacionamiento del viejo faro, con vistas al puerto, nuestro lugar especial, donde Miguel me había propuesto matrimonio, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había presenciado. El sollozo que salió de mi garganta fue crudo y primario, resonando en las ventanas del coche mientras agarraba el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Todo me había sido robado. Mi matrimonio, mi familia, mi confianza, mi futuro. Cada sueño que habíamos construido juntos, cada plan que habíamos hecho, cada momento de felicidad que habíamos compartido, todo ahora contaminado por su engaño. Pero mientras estaba sentada allí viendo las olas romper contra las rocas de abajo, algo más comenzó a crecer. Junto con el dolor, algo frío y calculador que se sentía ajeno pero extrañamente reconfortante. Ellos pensaron que me conocían. La dulce y perdonadora Alicia, la que siempre veía lo bueno en la gente, la que daba segundas oportunidades, la que hacía todo lo posible por mantener la paz familiar, la doctora dedicada que pasaba sus días curando a otros, la que no podía matar una mosca. No tenían idea de lo que acababan de despertar. Saqué mi teléfono y revisé las llamadas perdidas. 15 de Miguel, 12 de Lucía. Su desesperación era casi palpable a través de la pantalla. Que suden, que se pregunten, que teman lo que viene después. Porque lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que había aprendido algunas cosas durante mi formación médica que no tenían nada que ver con la curación. Había aprendido sobre puntos de presión y guerra psicológica, sobre cómo leer los miedos más profundos de las personas y cómo explotar sus debilidades con precisión quirúrgica. Había aprendido que a veces las heridas más devastadoras son las que no sangran. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el puerto, pintando el cielo de rojos ardientes que me recordaban el cabello de Lucía, encendí mi coche y conduje a casa, no para perdonar u olvidar, sino para empezar a planificar. Querían jugar con mi vida. Bien, pero estaban a punto de descubrir que yo jugaba con reglas muy diferentes. Pregunta interactiva. ¿Qué harías en el lugar de Alicia? ¿Crees que la venganza es la única opción? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber de ti. Parte Puen. El War Room en la Torre Soberana. Habían pasado 3 días desde lo que ahora me refería como el incidente, y no había hablado con ninguno de los dos. Ni una palabra. Mi teléfono finalmente había dejado de sonar constantemente, aunque todavía goteaba un mensaje de texto desesperado ocasional. Me había estado quedando en el Hotel Torre Soberana en el centro, un lugar al que Miguel y yo nunca habíamos ido juntos. La ironía no se me escapó. Me estaba escondiendo en mi propia ciudad, pero necesitaba espacio para pensar, para planificar. La habitación del hotel se había convertido en mi sala de guerra. Revistas médicas estaban esparcidas por el escritorio junto con correos electrónicos impresos, extractos bancarios y documentos legales. Siempre había sido organizada. Era esencial en mi profesión. Pero ahora esa habilidad había adquirido un propósito más oscuro. La pantalla de mi laptop brillaba con pestañas de investigación, abogados de divorcio
investigadores privados, derecho de propiedad y varios otros temas que le habrían parecido inofensivos a cualquiera, pero que eran los bloques de construcción de mi plan cuidadosamente elaborado. El golpe en mi puerta llegó exactamente a las 2:47 p.m. Lo sabía porque lo había estado esperando. «Alicia, sé que estás ahí dentro». La voz de Miguel se filtró a través de la gruesa puerta del hotel, tensa y desesperada. «Por favor, solo habla conmigo. Déjame explicarte». Permanecí perfectamente quieta en la cama, la laptop equilibrada sobre mis rodillas, continuando escribiendo notas sobre la división de activos. Propiedad comunitaria, propiedad separada. Cómo proteger lo que era mío antes de que llegara la tormenta. He estado en todos los hoteles de la ciudad. El recepcionista de abajo te reconoció por la foto que le mostré. Su voz se quebró ligeramente. «Cariño, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. El cariño que una vez me había provocado mariposas en el estómago, ahora me revolvía». Guardé mi documento y cerré mi laptop, pero no me moví hacia la puerta. «Lucía me dijo que le confesó a Roberto», continuó Miguel, refiriéndose al esposo de Lucía de 3 años. «Él la echó. Se está quedando en casa de mamá, llorando constantemente. Dice que va a perder la cabeza si no hablas con ella». Bien, pensé. Que sufra, que entienda lo que se siente al ver cómo se desmorona tu mundo. Pero no dije nada en voz alta. «Alicia, sé que estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo. ¿Lo que viste? Dios, no puedo imaginar cómo se sintió eso. Pero no fue lo que pareció. Casi me río de eso. La frase más antigua en el manual del cónyuge infiel. Fue un error terrible y estúpido que sucedió una vez. Lucía estaba teniendo problemas con Roberto y vino a hablar. Tomamos un poco de vino y las cosas simplemente se salieron de control. No significó nada. Fue solo físico, sin sentido. Lo estaba empeorando con cada palabra. Hice una nota clínica. No solo me había traicionado, sino que estaba insultando mi inteligencia al mentir al respecto. Se habían movido juntos con demasiada familiaridad, demasiada comodidad. Esto no había sido un desliz de una sola vez alimentado por el alcohol y el mal juicio. Esto había sido una aventura. Te amo, Alicia. Solo a ti. Te he amado desde el día en que nos conocimos en esa terrible convención médica, donde el café estaba frío y los oradores eran aburridos, y tú hiciste ese chiste sobre el diagrama anatómico que estaba al revés. ¿Recuerdas? Sí, recordaba. También recordaba a Lucía en esa misma convención, supuestamente apoyando mi carrera. ¿Se habían conocido entonces también? ¿Habían estado a mis espaldas durante 5 años? Las preguntas que me habían carcomido durante 3 días de repente se cristalizaron en un plan tan perfecto, tan poético, que casi sonreí. «Por favor, solo abre la puerta. Déjame ver tu rostro. Déjame abrazarte y arreglar esto». En su lugar, busqué mi teléfono y escribí un solo mensaje de texto a Miguel. «Nos vemos en el Tenedor de Plata mañana a las 7 p.m. Ven solo». El Tenedor de Plata era el restaurante italiano donde habíamos tenido nuestra primera cena de aniversario, donde me había prometido un futuro mientras me daba tiramisú y susurraba sobre los niños que tendríamos algún día. Mi teléfono zumbó inmediatamente con su respuesta. «Gracias a Dios, sí, estaré allí, te amo». No respondí. En cambio, me desplacé por mis contactos hasta que encontré a Roberto Dávila, el que pronto sería exmarido de Lucía. Siempre nos habíamos llevado bien en las reuniones familiares. Era un buen hombre, un profesor de historia de secundaria, con un seco sentido del humor y un amor genuino por mi hermana, que ella aparentemente nunca había apreciado. «Roberto, soy Alicia. Sé que esto es incómodo dado todo lo que ha pasado,
pero me preguntaba si podríamos tomar un café en algún momento de esta semana. Creo que tenemos que hablar. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Esperaba que te pusieras en contacto. ¿Qué tal mañana por la tarde? Hay cosas que necesitas saber sobre Miguel y Lucía. Cosas que se remontan a más de lo que crees. La sangre se me heló al leer esas palabras. Más de lo que crees. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? 3 p.m. en el café del parque en la calle principal. Respondí. Nos vemos allí. Y Alicia, lo siento mucho por todo. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi laptop, pero mi mente estaba acelerada. Roberto tenía información. Información que yo podía usar. Fuera de la ventana de mi hotel, la ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, ajena al hecho de que para esta hora mañana, varias vidas habrían cambiado para siempre, incluida la mía. Pero por primera vez, desde que salí de mi casa hace 3 días, sentí algo más que un dolor devastador. Sentí propósito, partes duellos, la alianza de los traicionados. El café del parque zumbaba con su habitual multitud de estudiantes universitarios y trabajadores remotos de la tarde. Sus conversaciones proporcionaron una cobertura perfecta para lo que estaba a punto de ser una discusión muy reveladora. Había elegido una mesa de esquina con una vista clara de ambas entradas, un hábito que desarrollé durante la residencia cuando aprendí a tener siempre una estrategia de salida. Roberto llegó exactamente a las 3 p.m., con el aspecto de haber envejecido una década desde la última vez que lo vi en la fiesta de cumpleaños de Lucía, hace 3 meses. Su cabello castaño, normalmente impecablemente peinado, estaba revuelto, su ropa arrugada, y círculos oscuros sombreaban sus ojos. Pero lo que más me impactó fue la forma en que se movía, como un hombre que había sido vaciado por dentro. Alicia. Se deslizó en la silla frente a mí, y me sorprendió la calidez en su voz a pesar de todo. «Te ves bien, te ves terrible», dije secamente. «Si soy honesta». Él esbozó una débil sonrisa. «Justo». El barista se acercó y Roberto pidió un café solo. «Que sea doble», añadió. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegó su bebida. Roberto envolvió sus manos alrededor de la taza, como si se estuviera anclando a la realidad. «¿Cuánto tiempo?», pregunté sin preámbulos. «Eso es complicado». Roberto tomó un largo trago de café y luego me miró a los ojos. «El romance físico, unos 8 meses por lo que he podido reconstruir». Pero me incliné hacia adelante, bajando la voz. «Han estado involucrados emocionalmente por mucho más tiempo». Mi estómago se contrajo. «¿Cuánto más tiempo? ¿Recuerdas la fiesta de compromiso de Lucía hace 4 años?» Asentí. Miguel y yo solo habíamos estado saliendo durante 1 año entonces, pero él había sido tan encantador con mi familia, ayudando a Lucía a planear la celebración perfecta para ella y Roberto. Miguel se ofreció a ayudar con todo: las flores, el lugar, el menú. Lucía estaba tan agradecida. Seguía hablando de lo afortunada que era yo de tener un novio tan atento. La risa de Roberto fue amarga. Pensé que era dulce. Mi futuro cuñado se preocupaba tanto por hacer que su día fuera especial. Pero no se trataba de hacer que su día fuera especial. Dije, las piezas encajaban. No, se trataba de acercarse a ella. Encontré sus viejos mensajes de texto en el teléfono de Lucía la semana pasada, cuando estaba buscando nuestra información de seguro después de que se fue. Mensajes de hace años, Alicia, cumplidos que cruzaban límites. Chistes internos de los que nunca fui parte. Conversaciones nocturnas que no tenían nada que ver con la planificación de la fiesta. La traición se profundizó con cada palabra. Durante años, habían estado construyendo esta conexión. Durante 4 años. Mientras yo había estado felizmente inconsciente, planeando una vida con un hombre
que se estaba enamorando lentamente de mi hermana. «¿Por qué no dijiste nada antes?», pregunté. El rostro de Roberto se arrugó ligeramente. «Porque la amaba. Porque ella seguía diciéndome que estaba siendo paranoico, que las extrañas tensiones que sentía solo estaban en mi cabeza. Porque cada vez que mencionaba a Miguel, Lucía se ponía a la defensiva y me acusaba de ser celoso y controlador. Pero en el fondo lo sabías». «Sí, lo sabía. La forma en que se iluminaba cuando surgía su nombre en la conversación, la forma en que siempre se ofrecía a ayudarlos a ambos a mudarse, o pintar su casa, u organizar fiestas. La forma en que se vestía diferente cuando sabía que lo vería. Recordé todas esas ocasiones, viéndolas ahora a través de esta nueva y horrible lente. Lucía había estado presente para todo. Nuestra fiesta de inauguración, las celebraciones de cumpleaños de Miguel, nuestras cenas de aniversario. Siempre lista para ayudar, siempre tan solidaria con nuestra relación, siempre posicionándose justo en medio de nuestras vidas. «Hay más», continuó Roberto. «El mes pasado, cuando estabas en esa conferencia médica en Londres, Lucía me dijo que iba a tener una noche de chicas con sus amigos de la universidad, pero conduje por tu casa alrededor de medianoche y el coche de Miguel estaba allí. También el de Lucía. La conferencia médica. Yo había estado presentando una investigación sobre el tratamiento del trauma, tan orgullosa de que Miguel me hubiera animado a ir, a pesar de que significaba perderme el picnic de su empresa. Lucía me había enviado mensajes de texto todo el fin de semana, preguntándome sobre mis presentaciones, diciéndome cuánto extrañaba nuestro tiempo de hermanas. Ella me había estado mintiendo todo el fin de semana, mientras dormía con mi esposo. La confronté al día siguiente, dijo Roberto. Ella juró que no había pasado nada, que solo había pasado para dejar algo que le habías prestado y que habían terminado hablando hasta tarde sobre problemas matrimoniales. ¿Problemas matrimoniales? Mi voz era aguda. Roberto asintió sombríamente. Según Lucía, tú y Miguel habían estado peleando mucho. Siempre estabas trabajando. Nunca estabas en casa. No lo apreciabas. Ella solo estaba siendo una amiga y hermana que lo apoyaba, escuchando sus preocupaciones sobre tu relación. Hasta la audacia era asombrosa. Habían estado teniendo una aventura mientras me pintaban simultáneamente, como el problema en mi propio matrimonio. Para que conste, añadió Roberto suavemente. Nunca le creí. Miguel siempre parecía loco por ti. Y Lucía, ella estaba proyectando. Nosotros éramos los que teníamos problemas, principalmente porque ella siempre estaba distraída, siempre en otro lugar mentalmente, incluso cuando estaba conmigo. Saqué mi teléfono y comencé a escribir notas. Roberto, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Quieres venganza de ellos? Se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. ¿Qué tienes en mente? No estoy segura todavía, pero tengo algunas ideas formándose, y van a necesitar que ambos trabajemos juntos. ¿Alicia? Roberto dejó su taza de café. Puedo ver algo en tus ojos en este momento que francamente me asusta un poco. ¿Qué estás planeando exactamente? Sonreí, y pude sentir lo fría que era mi sonrisa. Nada ilegal, nada que dañe físicamente a nadie. Pero Miguel y Lucía nos quitaron algo a los dos, y creo que es hora de que enfrenten algunas consecuencias. Roberto se quedó en silencio por otro largo momento. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Información, evidencia, y lo más importante, me incliné hacia adelante. Necesito que confíes en mí por completo, incluso cuando lo que te pida que hagas no tenga sentido. ¿Puedes hacer eso? Extendió su mano sobre la mesa. ¿Socios? Se la estreché. Socios. Mientras intercambiamos información de contacto y comenzamos a planificar nuestros próximos movimientos, sentí algo que no había experimentado en días. Esperanza. No de reconciliación o perdón, sino de justicia.
Miguel y Lucía pensaron que habían sido muy inteligentes, muy cuidadosos. Probablemente se habían convencido de que eran las víctimas aquí. Amantes desventurados, trágicamente divididos entre la pasión y la lealtad. No tenían idea de que su peor pesadilla acababa de comenzar, y estaba siendo orquestada por las dos personas que mejor los conocían. Parte 13. El arreglo en el tenedor de plata. El tenedor de plata no había cambiado desde nuestra cena de aniversario hace 2 años. La misma iluminación suave, los mismos manteles a cuadros rojos, el mismo camarero anciano que recordaba el plato favorito de cada cliente. Había llegado 15 minutos antes y había tomado nuestra mesa habitual junto a la ventana, observando el reflejo de Miguel en el cristal mientras entraba en el restaurante. Se veía terrible. Su cabello, normalmente impecable, estaba revuelto, su camisa de diseñador arrugada, y se movía con el andar incierto de un hombre que camina por un campo minado. Bien, pensé, que sufra cada segundo de incertidumbre. Alicia se acercó a la mesa como si yo pudiera salir corriendo en cualquier momento. Gracias por aceptar verme. Hice un gesto hacia la silla frente a mí sin hablar. Que sienta el silencio. Que revele más de lo que pretendía. Miguel se sentó pesadamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba alcanzar las mías. Retiré mis manos a mi regazo. Te ves hermosa, dijo suavemente. Siempre te ves hermosa, pero esta noche te he extrañado tanto. Había pasado 1 hora preparándome, no para verme hermosa para él, sino para verme como la mujer que estaba perdiendo. El vestido rojo que me compró para mi cumpleaños, el collar que me regaló para nuestra boda, un recordatorio de todo lo que había tirado. ¿Cómo está Lucía?, pregunté. Neutral. Miguel se estremeció. Alicia, no quiero hablar de... ¿Cómo está, Miguel? Tragó saliva. Ella se está quedando con tu madre. Está devastada. Sabe que lo ha destruido todo y apenas puede funcionar. Me pidió que te dijera cuánto lo siente. ¿Y tú? ¿Lo sientes? Dios, sí. Alicia, lo siento tanto que apenas puedo respirar. Lo que viste, lo que pasó, fue el error más grande de mi vida. El mismo guión que entregó a través de la puerta de mi habitación de hotel. Me pregunté si lo había practicado en el espejo. Háblame del error, dije con calma. Mientras comenzaba, los ojos de Miguel se movieron alrededor del restaurante. No comenzó en ninguna parte. Solo fue esa vez que Lucía estaba molesta por Roberto y vino a hablar. Tomamos demasiado vino y las cosas simplemente sucedieron. Primera mentira. Roberto ya me había hablado de los 8 meses de romance físico y los 4 años de conexión emocional. Miguel seguía mintiendo. Seguía tratando de minimizar el daño. ¿Qué tipo de problemas estaba teniendo Lucía con Roberto? No lo sé. Cosas matrimoniales. Dijo que simplemente ya no conectaban, que él no la entendía. Segunda mentira. Roberto había pintado un cuadro de un hombre desesperado por salvar su matrimonio, mientras Lucía se alejaba, distraída por sus sentimientos por mi esposo. Nuestro camarero se acercó, pero le hice un gesto para que se fuera. Esta conversación requería privacidad. Miguel, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Me miró a los ojos y por un momento vi un destello del hombre del que me había enamorado. El que solía ser honesto conmigo sobre todo. 6 semanas. Finalmente lo dijo. Comenzó hace unas 6 semanas, cuando estabas haciendo esos turnos dobles en el hospital. Me sentía solo, y Lucía estaba teniendo problemas con Roberto, y simplemente comenzamos a hablar más. Fue inocente al principio, solo amistad. Pero luego, tercera mentira. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta una captura de pantalla
que Roberto me había enviado antes. Un mensaje de texto de Lucía a Miguel, con fecha de hace 3 meses. No puedo dejar de pensar en anoche. ¿Cuándo podemos estar juntos de nuevo? Giré el teléfono para que Miguel pudiera ver la pantalla. El color se drenó de su rostro. ¿De dónde sacaste eso? Roberto encontró el viejo teléfono de Lucía en su trastero cuando estaba empacando sus cosas. Aparentemente, había olvidado que había hecho una copia de seguridad de sus mensajes. Una mentira, pero convincente. Hay docenas más, Miguel, de hace meses. Debería mostrarte el mensaje donde habla de lo mucho mejor que eres en la cama que Roberto, o el mensaje donde ustedes dos discuten. Cómo terminar gradualmente ambos matrimonios. Las manos de Miguel temblaban visiblemente ahora. Alicia, ¿puedo explicarlo? No. Dejé el teléfono. No puedes explicar por qué tú y mi hermana han estado planeando destruir 2 matrimonios durante meses. No puedes explicar por qué me has estado mintiendo a la cara todos los días mientras dormías con ella. Y ciertamente no puedes explicar por qué me sigues mintiendo ahora mismo. Te amo, dijo desesperadamente. Lo que sea que creas saber, lo que sea que digan esos mensajes, la verdad es que te amo. Solo a ti. Lucía era solo. Era un escape de la presión de nuestro matrimonio, del trabajo, de todo. Ella no significa nada para mí, pero yo sí significaba algo para ella, dije en voz baja. Yo era su hermana, su dama de honor, la persona a la que llamaba cuando necesitaba consejo o apoyo, o simplemente alguien que escuchara. ¿Y tú? Eras mi esposo, la persona en la que más confiaba en el mundo. Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel ahora. Lo sé lo mucho que me equivoqué, pero Alicia, por favor, podemos arreglar esto, podemos ir a terapia, podemos superarlo juntos. Haré lo que sea necesario. Estudié su rostro, memorizando este momento. La desesperación, el miedo, la creciente comprensión de que sus mentiras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando a su alrededor. Está bien, dije suavemente. Está bien. La esperanza se encendió en sus ojos. Estoy dispuesta a intentarlo, pero tiene que haber condiciones. Lo que sea. Dímelo. Saqué un trozo de papel doblado de mi bolso. Le había pedido a mi abogado que redactara un acuerdo postnupcial. Si vamos a trabajar en nuestro matrimonio, necesito algo de seguridad. Miguel desdobló el papel y vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. El acuerdo estaba muy sesgado a mi favor. Yo conservaría la propiedad exclusiva de mi consultorio médico, nuestra cuenta de ahorros conjunta y la casa que habíamos comprado juntos. Miguel se quedaría con su negocio y su coche, pero todo lo demás se consideraría propiedad separada a partir de ahora. Esto es bastante extremo, Alicia. Destruiste nuestra sociedad financiera cuando empezaste a acostarte con mi hermana. Si quieres reconstruir la confianza, tendrás que demostrar que estás comprometido a arreglar las cosas. Miguel miró el papel por un largo momento. ¿Qué pasa con Lucía? ¿Qué le pasará? No tendrás contacto con ella, nunca. Si asiste a eventos familiares, tú no asistes. Si te llama, cuelgas. Si aparece en nuestra casa, llamas a la policía. Contacto cero, completo y total. Y si acepto todo esto, extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya, dejando que viera la esperanza en mis ojos. Entonces volvemos a casa esta noche y empezamos de cero. Borrón y cuenta nueva. El alivio de Miguel fue palpable. Sí, absolutamente. ¿Dónde firmo? Le entregué un bolígrafo y firmó el acuerdo postnupcial sin leer la letra pequeña, sin notar la cláusula que me daba derecho a disolver el matrimonio y quedarme con todo si violaba la orden de no contacto, sin darse cuenta de que me acababa de proteger legalmente antes de que la verdadera venganza siquiera comenzara. Te amo tanto, dijo Miguel
mientras terminaba de firmar. Te prometo que no te arrepentirás de esto. Voy a pasar todos los días compensándote. Sonreí y le apreté la mano. Cuento con eso. Mientras salíamos del tenedor de plata juntos, el brazo de Miguel alrededor de mis hombros, como si nada hubiera pasado. Mi mente ya estaba en la fase 2 de mi plan. La parte más difícil había terminado. Tenía a mi esposo exactamente donde lo necesitaba. Ahora era el turno de Lucía. CTA, ¿estás listo para la siguiente fase de este plan? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Parte 4. El gancho de Manchester. El mensaje de texto llegó a las 6:42 a.m., justo cuando estaba terminando mi café de la mañana en nuestro patio trasero. Miguel se había ido temprano a una reunión de negocios, besándome con lo que probablemente pensó que era una ternura convincente. Yo había sonreído y le había devuelto el beso, interpretando a la esposa que perdona a la perfección. Alicia, por favor, sé que me odias, pero necesito hablar contigo. Estoy perdiendo la cabeza. Mamá no deja de llorar. Roberto no me devuelve las llamadas. Y Miguel ni siquiera me mira. Eres la única familia que me queda. Lucía. Justo a tiempo. Había estado esperando este mensaje de texto desde que Roberto me dijo que se había estado quedando con nuestra madre. Mamá siempre había sido el lugar seguro de Lucía, la que ponía excusas por su comportamiento impulsivo y limpiaba sus desastres. Pero incluso la paciencia de mamá tenía límites. Y aparentemente, acostarse con el esposo de tu hermana cruzaba varios de ellos. Le respondí. Nos vemos en el Parque El Regente a las 10 a.m., junto al estanque donde solíamos alimentar a los patos cuando éramos niñas. La respuesta fue inmediata. Dios, Alicia, gracias. Estaré allí. Pasé las siguientes 3 horas preparándome. No físicamente. Esta conversación sería cruda y emocional, y yo necesitaba parecer que había estado llorando, que apenas me estaba conteniendo. Pero mentalmente, ensayé cada palabra, cada gesto, cada posible respuesta que Lucía pudiera tener. El parque, el Regente, tenía décadas de recuerdos para nosotras. Fiestas de cumpleaños, picnics familiares, innumerables tardes chapoteando en el estanque, mientras mamá observaba desde un banco cercano. Lucía me había enseñado a andar en bicicleta en estos caminos. Yo la había ayudado a practicar su discurso de graduación bajo el viejo roble junto al pabellón. Habíamos sido mejores amigas una vez, antes de que ella creciera hermosa y encantadora, mientras yo crecía estudiosa y seria. Antes de que ella aprendiera que podía tomar cualquier cosa que quisiera, incluidas las cosas que me pertenecían. Lucía ya estaba allí cuando llegué, sentada en nuestro viejo banco frente al estanque. Parecía tan destrozada como Roberto había descrito. Su cabello, normalmente impecable, estaba recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje y con ropa en la que parecía haber dormido. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Por un momento, al verla así, sentí un eco del viejo instinto protector que una vez tuve por mi hermana pequeña. Luego recordé la imagen de ella moviéndose sobre mi esposo en nuestra sala de estar, y el sentimiento se desvaneció. ¿Alicia? Lucía levantó la vista mientras me acercaba, su rostro surcado de lágrimas. ¿Viniste? Me senté a su lado, dejando espacio entre nosotras. Lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para mantener la distancia. Te ves terrible, dije simplemente. Lucía dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Me siento peor de lo que parezco, si eso es posible. Se giró hacia mí y pude ver la desesperación en sus ojos. Alicia,
Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo sedujiste a mi esposo? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? ¿Cómo me mentiste a la cara todos los días mientras planeabas destruir mi matrimonio? No fue así, dijo Lucía rápidamente. No fue planeado. Simplemente sucedió hace 8 meses. El rostro de Lucía se puso blanco. ¿Cómo lo supiste? Roberto encontró tus viejos mensajes. Todos ellos. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta las capturas de pantalla que Roberto había compartido. ¿Quieres que te lea algunos de ellos? Tal vez el que le dices a Miguel lo mucho que te gusta, la forma en que dice tu nombre durante el sexo. O el que ustedes dos discuten qué habitaciones de hotel tienen la mejor privacidad. Lucía se cubrió la cara con las manos. ¡Oh, Dios! Roberto vio eso. Roberto vio todo. Cada mentira que le dijiste. Cada excusa que pusiste. Cada vez que lo manipulaste para que pensara que él era el problema en su matrimonio. Mantuve mi voz baja y clínica. Por cierto, está solicitando el divorcio. Su abogado dice que debería finalizar en 6 meses. Alicia, por favor, sé que he cometido errores terribles, pero necesito que entiendas. ¿Entender qué? La ira que había estado controlando cuidadosamente finalmente se filtró en mi voz. ¿Entender cómo mi propia hermana se propuso sistemáticamente destruir mi vida? ¿Entender cómo fingiste preocuparte por mi matrimonio mientras lo saboteabas desde dentro? No quise que sucediera. La voz de Lucía se elevó casi a la histeria. Vine a ti y a Miguel en busca de ayuda cuando Roberto y yo comenzamos a tener problemas. Tú siempre estabas trabajando. Entonces, Miguel fue el que escuchó, el que me hizo sentir importante. Comenzó como amistad, pero luego decidiste que lo querías para ti. Me enamoré de él, susurró Lucía. Traté de luchar contra eso. Traté de mantenerme alejada, pero Alicia, nunca sentí nada como lo que siento por Miguel. Él me entiende de maneras que Roberto nunca lo hizo. La audacia era asombrosa. Me estaba pidiendo que simpatizara con su gran historia de amor. Una historia de amor que presentaba a mi esposo como el protagonista. ¿Y qué hay de mí?, pregunté en voz baja. ¿Pensaste en mí en absoluto mientras te enamorabas de Miguel? Las lágrimas de Lucía cayeron con más fuerza ahora. Todos los días. Dios, Alicia, pensar en ti era una tortura. Me odiaba por lo que sentía, por lo que estábamos haciendo. Pero no podía parar. Intenté terminarlo tantas veces. Pero Miguel, él sentía lo mismo por mí. Entonces decidiste que yo era el problema. Yo era el obstáculo que se interponía en el camino de tu felicidad. ¿No es así? Sí. No lo sé. Me dije a mí misma que tal vez tú y Miguel realmente no estaban destinados a estar juntos. Son muy diferentes. Eres seria y estás centrada en tu carrera, y él es más espontáneo y emocional. Pensé que tal vez, solo tal vez, serías más feliz con alguien que entendiera mejor tus prioridades. ¡Qué conveniente!, dije. Tú te quedas con mi esposo y yo me consuelo con la idea de que merecía algo mejor. De todos modos, Alicia, estoy tratando de ser honesta contigo sobre cómo me sentí, cómo justifiqué lo que estaba haciendo. Sé que estuvo mal. Sé que te lastimé de la peor manera posible, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Me giré para mirarla directamente. Lucía, necesito que me escuches con mucha atención. No solo me hiciste daño, no solo me traicionaste, desmantelaste sistemáticamente mi vida mientras fingías ser mi hermana amorosa. Manipulaste a Miguel, mentiste a Roberto, engañaste a toda nuestra familia, y ahora estás sentada aquí pidiéndome que entienda y te perdone porque te enamoraste. No estoy pidiendo perdón, dijo Lucía rápidamente. Sé que no me lo merezco. Solo pido una oportunidad para de alguna manera arreglar las cosas.
No hay forma de arreglar esto. El rostro de Lucía se arrugó. Entonces, ¿ahora qué? Lo pierdo todo. Mi matrimonio, mi hermana, mi familia. Lo pierdo todo porque cometí un terrible error. Casi me río de su fraseo. Un error. Como si 8 meses de engaño calculado pudieran reducirse a un solo momento de mal juicio. Esto es lo que va a pasar, dije. Mi voz adoptó el tono que usaba con pacientes difíciles. Te vas a mantener alejada de Miguel por completo. Nada de llamadas, nada de mensajes de texto, nada de aparecer en su oficina o en nuestra casa. Si lo ves en eventos familiares, finges que no existe. Si te llama, cuelgas. Contacto cero, completo y total. Alicia, se lamentó. No he terminado. Vas a ir a terapia. Terapia real. No solo alguien que valide tus sentimientos. Vas a averiguar por qué pensaste que estaba bien destruir el matrimonio de tu hermana. Y vas a trabajar para convertirte en el tipo de persona que nunca volvería a hacer algo como esto. Lucía asintió ansiosamente. Sí, absolutamente. Haré lo que quieras. Y finalmente, vas a esperar. Vas a esperar mientras Miguel y yo decidimos si nuestro matrimonio puede sobrevivir a lo que ustedes dos le hicieron. No vas a saber el resultado. No vas a obtener actualizaciones. No vas a interferir, ni ofrecer opiniones, ni intentar arreglar las cosas. Vas a esperar. Y vas a esperar que algún día, dentro de años, pueda mirarte sin ver la peor traición de mi vida. ¿Cuánto tiempo?, susurró Lucía. No lo sé. Tal vez para siempre. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, viendo a los patos deslizarse por el estanque. Finalmente, Lucía habló. Solo para que lo sepas, Miguel te eligió. Cuando llegaste a casa ese día y nos atrapaste, dejó claro que lo nuestro había terminado. Dijo que estaba confundido, que te amaba y que quería salvar su matrimonio. Me rompió el corazón para intentar salvar el tuyo. Interesante. Miguel me había dicho que la aventura no tenía sentido, que era solo física. Pero según Lucía, él estaba confundido acerca de sus sentimientos, lo que sugería algo más profundo. Otra mentira de mi amado esposo. Lucía, dije mientras me levantaba para irme, necesito que entiendas algo. Esta conversación, este intento de reconciliación, no es por ti. Es por mí. Necesitaba mirarte a los ojos y escucharte intentar justificar lo que hiciste. Necesitaba ver si quedaba alguna parte de mi hermana en ti. Si te habías convertido por completo en alguien que no reconozco. Su voz era apenas audible. Obtuve mi respuesta. Me fui sin mirar atrás, dejando a Lucía sola en el banco donde habíamos pasado tantas tardes felices cuando éramos niñas. Detrás de mí, podía escucharla sollozar, pero no sentí ninguna necesidad de consolarla. La fase 2 estaba completa. Lucía estaba aislada, llena de culpa y completamente separada de Miguel. Ahora se cocería en esa miseria, preguntándose si había perdido todo por un hombre que finalmente había elegido a su esposa. Pero la verdadera obra maestra estaba por venir. Porque mientras Lucía pensaba que Miguel me había elegido a mí, y mientras Miguel pensaba que yo estaba dispuesta a reconstruir nuestro matrimonio, ninguno de los dos entendía la verdadera naturaleza de mi plan. Ambos estaban a punto de descubrir que algunos juegos tienen reglas que solo un jugador conoce. Pregunta interactiva. ¿Crees que Miguel realmente ama a Alicia o es todo parte de su plan? Queremos saber tu teoría. Deja tu comentario. Parte FIPO. El showdown en los jardines del río. Las invitaciones para la renovación de votos eran obras de arte. Cartulina color crema con relieve dorado, cuidadosamente redactadas para transmitir tanto celebración como redención.
Miguel había insistido en lo mejor de todo: el lugar, las flores, el fotógrafo. Quería que nuestra ceremonia de reafirmación fuera una declaración pública de que nuestro matrimonio había sobrevivido a su mayor prueba. No tenía idea de que en realidad sería un funeral. Son hermosas. Ángela, mi enfermera, asomó la cabeza en mi consultorio mientras examinaba una de las invitaciones que había traído. Aunque tengo que decir, después de todo lo que pasó con tu hermana, hacer una renovación de votos parece increíblemente valiente o increíblemente estúpido. El tiempo lo dirá, respondí, sellando otro sobre. La lista de invitados había sido cuidadosamente seleccionada. Nuestros padres, algunos amigos cercanos, los socios comerciales de Miguel, algunos colegas del hospital, y después de mucha deliberación, Lucía y Roberto. Miguel había protestado por incluirlos. Alicia, no creo que sea prudente. Podría ser demasiado doloroso, demasiado complicado. Son familia, había insistido. Si realmente estamos empezando de nuevo, si realmente nos hemos perdonado y seguido adelante, entonces no deberíamos tener miedo de tenerlos allí. Pero Lucía podría sentirse incómoda. Que Lucía decida lo que puede manejar. Yo estoy extendiendo la invitación. Lo que haga con ella depende de ella. La verdad era que yo necesitaba a Lucía allí. Todo el plan dependía de su asistencia, de que ella viera a Miguel comprometerse públicamente conmigo mientras ella se sentaba en la audiencia, sabiendo que lo había perdido para siempre. Roberto había hecho su trabajo a la perfección. Según sus informes, Lucía ahora estaba convencida de que seguirnos a Manchester era su única oportunidad de recuperar a Miguel. Incluso había comenzado a solicitar puestos de trabajo allí, diciéndole a Roberto a la cara que iba a luchar por el amor de su vida. El delirio era asombroso, pero sirvió perfectamente a mis propósitos. 2 semanas antes de la ceremonia, recibí una llamada de Lucía. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Alicia, su voz era temblorosa, insegura. Recibí tu invitación. Quiero ir. Sé que suena una locura, pero quiero estar allí para apoyarte a ti y a Miguel, para demostrar que respeto su matrimonio y que estoy realmente feliz de que estén resolviendo las cosas. El acto fue casi convincente. ¿Estás segura de que es prudente?, pregunté. Podría ser doloroso para ti. He estado yendo a terapia, como sugeriste. La doctora Hayes dice que enfrentar situaciones difíciles de frente es parte de mi proceso de curación. Además, eres mi hermana. Si puedes ser lo suficientemente generosa como para invitarme, yo puedo ser lo suficientemente fuerte como para asistir. Doctora Hayes. Hice una nota mental para investigar a la terapeuta de Lucía. Me pregunté si estaba siendo honesta sobre su progreso o simplemente aprendiendo a mentir de manera más convincente. ¿Y Roberto?, pregunté. Él no viene. Cree que sería demasiado incómodo. Y francamente, estoy de acuerdo. Esto debería ser sobre ti y Miguel, no sobre nuestro matrimonio fallido. Perfecto. Lucía estaría allí sola, vulnerable y aislada, viendo al hombre que pensaba que amaba jurar su devoción eterna a mí. Te veo allí, dije simplemente. Alicia. La voz de Lucía se quebró. Gracias por incluirme, por darme la oportunidad de demostrar que puedo ser la hermana que te mereces. Significa todo para mí. Después de colgar, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando la ciudad donde había construido mi vida y mi carrera. En 2 semanas, me pararía frente a todos los que me importaban y prometería amar, honrar y apreciar a un hombre que me había traicionado de la manera más profunda posible. Y luego, mantendría esa promesa exactamente durante el tiempo que me conviniera. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Roberto. Lucía definitivamente planea seguirlos a Manchester.
Ha estado buscando apartamentos online y tiene 3 entrevistas de trabajo programadas. Está convencida de que una vez que tú y Miguel estén lejos de todas las influencias negativas aquí, él se dará cuenta de que cometió un error al elegirte. Le respondí: perfecto. ¿Cómo va tu parte? Todo está en su lugar. La evidencia está compilada. La línea de tiempo está documentada. Y me he asegurado de que ciertas personas estén en el lugar correcto en el momento adecuado. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces que Dios los ayude a ambos. La mañana de la ceremonia amaneció brillante y despejada. El tipo de día de primavera perfecto, que hacía que todo pareciera un cuento de hadas. Miguel se había levantado desde el amanecer. La energía nerviosa irradiaba de él mientras revisaba cada detalle. Las flores llegaron hace 1 hora, anunció, trayéndome café a la cama. Son perfectas. Todo es perfecto. Me senté, aceptando la taza y estudiando su rostro. Parecía genuinamente feliz por primera vez en meses, como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad inesperada en el paraíso. ¿Estás nervioso?, pregunté. Aterrorizado, admitió Miguel, sentándose en el borde de la cama. ¿Qué pasa si me equivoco en mis votos? ¿Qué pasa si la gente piensa que todo esto es solo un espectáculo? No es un espectáculo. Lo silencié con un beso, saboreando la desesperación debajo de su ansiedad. Miguel, hoy se trata de nosotros, de nuestro compromiso mutuo. Nada más importa. Te amo tanto, susurró contra mis labios. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Lo sé, dije suavemente. Y lo haría, solo que no de la manera que él imaginaba. 3 horas después, estaba de pie en la suite nupcial en los jardines del río, el mismo lugar donde habíamos celebrado nuestra boda original hace 5 años. Mi madre revoloteaba a mi alrededor, ajustando mi vestido y parloteando nerviosamente sobre la lista de invitados. Todavía no puedo creer que invitaras a Lucía, dijo por 3ª vez. Después de lo que hizo, es mi hermana, mamá, y está recibiendo ayuda, dije. La doctora Turatit, Hayes puede decir lo que quiera. Esa chica destruyó tu matrimonio y casi arruina a toda nuestra familia. El hecho de que seas lo suficientemente generosa como para incluirla hoy solo demuestra lo mucho mejor persona que eres que ella. A través de la ventana, pude ver a los invitados llegar. Los padres de Miguel, con un aspecto distinguido y ligeramente incómodo. Mis colegas del hospital, vestidos con sus mejores galas y probablemente chismorreando sobre las circunstancias que habían llevado a esta renovación. Algunos vecinos que eran amigos de ambas parejas y que sin duda sentían curiosidad por el drama. Y allí, saliendo de un taxi con un vestido azul marino perfectamente ajustado, estaba Lucía. Se veía hermosa como siempre, pero hoy había algo diferente en ella. Una determinación en sus hombros, una precisión calculada en sus movimientos. Esta no era la mujer rota y arrepentida que había llorado junto al estanque hace 3 semanas. Esta era una mujer con un plan, lo cual era perfecto, porque yo también lo tenía. «Es hora», anunció Ángela desde la entrada. «La ceremonia está a punto de comenzar». Me miré por última vez en el espejo, alisando la seda de mi vestido blanco. No un vestido de novia, sino algo elegante y simbólico. La mujer que me devolvía la mirada estaba tranquila, serena, lista para lo que vendría. «Vamos», haré. Mientras caminábamos hacia el espacio de la ceremonia, vislumbré a Miguel de pie en el altar, apuesto con su traje oscuro, con el aspecto del marido perfecto soñado por toda mujer. El mismo hombre que me sostuvo durante la enfermedad de mi madre, que animó mi carrera, que me prometió un futuro en un día muy parecido a este, hace 5 años.
el mismo hombre que había estado planeando dejarme por mi hermana mientras fingía trabajar en nuestro matrimonio. El oficiante, un amigo de la familia que nos conocía desde hacía años, sonrió cálidamente mientras me acercaba. Queridos, estamos reunidos hoy para presenciar a Miguel y Alicia mientras renuevan sus votos matrimoniales y reafirman su sagrada unión. Encontré a Lucía entre la pequeña multitud, sentada en la tercera fila, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Estaba mirando a Miguel con un anhelo sin barnizar, probablemente imaginándose en mi lugar, probablemente convencida de que después de la ceremonia encontraría la manera de apartarlo y confesarle su amor una vez más. Miguel tomó mis manos, su voz fuerte y clara mientras comenzaba los votos que habíamos escrito juntos. Alicia, hace 5 años, prometí amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Rompí esas promesas y te lastimé de maneras que las palabras no pueden expresar. Pero hoy, parado aquí ante nuestra familia y amigos, quiero hacer esas promesas de nuevo, con una comprensión más profunda de lo que significan. Hermosas palabras, cuidadosamente elaboradas, emocionalmente resonantes, diseñadas para convencer a todos los presentes de que Miguel Rivas era un hombre cambiado que había aprendido de sus errores. Si tan solo supieran lo que yo había aprendido sobre sus errores. Si tan solo supieran lo que vendría después. Mientras Miguel terminaba sus votos y el oficiante se dirigía a mí, me encontré con la mirada de Roberto en la última fila. Me dio un asentimiento casi imperceptible. Todo estaba en su lugar. Alicia, me indicó suavemente el oficiante, tus votos. Me giré para mirar a Miguel, mirando profundamente en sus ojos, mientras comenzaba a hablar. Miguel, dije, mi voz clara para todos los invitados reunidos. Hace 5 años, me casé con un hombre que pensé que conocía por completo. Un hombre en el que confié mi corazón, mi futuro y mis secretos más profundos. Miguel sonrió, pensando que sabía a dónde iba esto. No tenía idea. Creí en nosotros, continué, sin romper el contacto visual con Miguel. Creí en las promesas que hicimos, en la vida que estábamos construyendo juntos, en el amor que compartíamos. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, incluso cuando nos distanciamos, nunca dudé de que estábamos comprometidos a resolver nuestros problemas juntos. La sonrisa de Miguel flaqueó ligeramente. Esto no coincidía con los votos que habíamos ensayado, pero 5 años de matrimonio me enseñaron algo importante sobre la confianza. Dije, mi voz aún tranquila y clara. Me enseñó que la confianza no se trata solo de creerle a alguien cuando te dice que te ama. Se trata de creer que te respetará lo suficiente como para decirte la verdad, incluso cuando la verdad es dolorosa. Un murmullo recorrió la multitud. Definitivamente, esta no era una ceremonia de renovación tradicional. Miguel, quiero renovar mis votos contigo hoy, pero quiero basarlos en la verdad en lugar de la fantasía. Así que, permíteme contarte lo que he aprendido sobre nuestro matrimonio en las últimas semanas. El rostro de Miguel se había puesto pálido. Alicia, ¿qué estás? He aprendido que has estado teniendo una aventura con mi hermana Lucía durante 8 meses. Mi voz se mantuvo firme, conversacional, como si estuviera hablando del clima. He aprendido que han estado planeando dejarme por ella y que ambos han estado manipulando a sus respectivos cónyuges para que esa transición sea lo más fluida posible. Jadeos y murmullos estallaron en la audiencia. La madre de Miguel hizo un sonido como si la hubieran abofeteado. Lucía se puso de pie, con el rostro blanco de pánico. «¡Alicia, para!», dijo Miguel desesperadamente. «Este no es el momento ni el lugar. En realidad, este es el momento y el lugar perfectos.
dije, finalmente girándome para dirigirme a nuestros invitados. Porque todos ustedes están aquí creyendo que Miguel y yo hemos resuelto nuestros problemas, que nos hemos perdonado y seguido adelante. Están aquí para celebrar nuestro compromiso renovado con la honestidad y la confianza. Saqué mi teléfono y lo sostuve. Roberto, ¿podrías acercarte, por favor? Roberto se levantó de la última fila y caminó hacia el altar, su expresión sombría, pero decidida. Varios invitados lo reconocieron como el esposo de Lucía y comenzaron a susurrar con más urgencia. Roberto ha sido fundamental para ayudarme a documentar la verdadera naturaleza de la relación de Miguel y Lucía. Continué. Muéstrales, Roberto. Roberto conectó su teléfono al sistema de sonido del lugar, un detalle que habíamos arreglado de antemano. La primera imagen que apareció en la gran pantalla detrás del altar fue un hilo de mensajes de texto entre Miguel y Lucía, con fecha de hace 6 semanas. Lucía. Miguel. No puedo seguir fingiendo con Alicia. Cada día se siente como una mentira. Miguel. Lucía, lo sé, cariño, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Roberto ya sospecha. Y si Alicia se entera antes de que estemos listos, Lucía. ¿Listos para qué? ¿Para destruir 2 matrimonios? Miguel. Lucía. Listos para estar juntos. ¿De verdad juntos? ¿No es eso lo que ambos queremos? Los mensajes continuaron, mostrando a Miguel y Lucía planeando su futuro, mientras discutían cómo separarse gradualmente de sus cónyuges. Reservas de hotel, búsquedas de apartamentos en Manchester, plazos detallados para poner fin a ambos matrimonios. Miguel se abalanzó sobre el teléfono de Roberto, pero le agarré el brazo. Déjalos ver todo, Miguel. Déjalos ver cómo era realmente nuestro matrimonio mientras planeabas tu estrategia de escape. ¡Esto es una locura!, chilló Lucía desde la audiencia. Alicia, estás teniendo algún tipo de crisis. Miguel te eligió. Terminó conmigo para salvar tu matrimonio. ¿Lo hizo?, pregunté, haciendo una señal a Roberto para que avanzara a la siguiente serie de mensajes. Estos eran de hace solo 2 días, después de que Miguel supuestamente se había comprometido con nuestra reconciliación. Lucía. Miguel. No puedo dejar de pensar en ti. En nosotros. Miguel. Lucía, lo sé. Dios, lo sé. Pero Alicia finalmente está confiando en mí de nuevo. Si lo arruino ahora, Lucía, ¿entonces simplemente vas a renunciar a nosotros? ¿A lo que tenemos? Miguel. Lucía, no estoy renunciando. Estoy siendo estratégico. Una vez que estemos en Manchester, una vez que ella esté instalada y cómoda, podemos averiguar cómo hacer que esto funcione. Lucía. Miguel. Prométeme. Prométeme que no la estás eligiendo a ella antes que a mí. Miguel. Lucía. Te lo prometo. Eres tú a quien quiero, Lucía. Es a ti a quien amo. Esto es solo temporal. El silencio en el lugar era ensordecedor. Miguel se quedó inmóvil a mi lado, su rostro una máscara de horror, mientras la magnitud total de lo que había descubierto se asimilaba. Esa conversación de texto continuó hasta ayer, dije conversacionalmente, hasta que Miguel le estaba enviando mensajes de texto a Lucía sobre lo mucho que esperaba su nuevo comienzo en Manchester. Me giré hacia Miguel, cuyas manos temblaban visiblemente ahora. Entonces, permíteme preguntarte de nuevo, Miguel, ¿quieres renovar nuestros votos? ¿Quieres prometer amarme, honrarme y apreciarme mientras planeas tu vida con mi hermana, Alicia? La voz de Miguel era apenas un susurro. Puedo explicarlo. Esos mensajes de texto no significan lo que crees. Significan exactamente lo que creo, dije con firmeza. Significan que me has estado mintiendo todos los días desde que te atrapé con Lucía. Significan que cada gesto romántico, cada disculpa, cada promesa que me has hecho ha sido una manipulación calculada, diseñada
para mantenerme complaciente mientras planeabas tu escape. Me giré para mirar a los invitados. Los traje a todos aquí hoy porque quería testigos. Quería que vieran cómo se ve realmente la traición. Y quería que entendieran que algunos matrimonios no se pueden salvar porque una persona nunca tuvo la intención de salvarlos. Miguel de repente cobró vida, agarrando mis hombros e intentando alejarme de nuestra audiencia. ¡Detén esto! ¡Detén esto ahora mismo! Podemos hablar de esto en privado. Resolverlo como adultos. ¿Adultos? Me reí. El sonido agudo y frágil. Los adultos no planean engaños elaborados. Los adultos no manipulan a sus cónyuges mientras organizan aventuras. Los adultos no se paran en altares prometiendo un futuro mientras envían mensajes de texto a otras mujeres sobre sus planes futuros reales. Me zafé de su agarre y lo miré con todo el desprecio que había estado ocultando durante semanas. Miguel, quiero el divorcio. Quiero que salgas de nuestra casa a finales de semana. Y quiero que entiendas que cada persona en esta sala ahora sabe exactamente qué clase de hombre eres. Alicia, por favor, chilló Lucía, abriéndose paso entre la multitud hacia el altar. No entiendes. Miguel y yo intentamos luchar contra nuestros sentimientos, pero a veces el amor simplemente sucede. No significa que seamos personas terribles. En realidad, sí lo significa, interrumpió Roberto, avanzando a la siguiente pantalla de evidencia. Porque no solo tuviste una aventura, Lucía, destruiste sistemáticamente tu matrimonio conmigo y el de Alicia mintiendo, manipulando y traicionando a todos los que confiaban en ti. Las nuevas imágenes mostraban la investigación de Lucía sobre el horario de trabajo de Alicia, los viajes de negocios de Miguel y las citas de terapia de Roberto. Ella había estado rastreando los movimientos de todos para crear oportunidades para su aventura, mientras minimizaba el riesgo de ser descubierta. «Nos estudiaste», dije, mirando a Lucía con asco. «Estudiaste nuestras vidas como un depredador estudia a su presa, buscando debilidades que pudieras explotar». «Eso no», comenzó Lucía. «Convenciste a Roberto de que estaba imaginando cosas cuando sospechaba de la aventura. Le dijiste que necesitaba terapia para su paranoia mientras dormías con mi esposo en nuestra cama. Lo hiciste dudar de su propia cordura para proteger tus mentiras». Roberto dio un paso adelante, su voz resonando en el silencioso lugar. Lucía me dijo que me estaba volviendo controlador y celoso. Me convenció de que comenzara a tomar medicamentos para la ansiedad, porque mis sospechas infundadas estaban dañando nuestro matrimonio. Me hizo creer que yo era el problema, mientras ella planeaba dejarme por Miguel. La crueldad era impresionante, y pude ver que se registraba en los rostros de nuestros invitados. Este no era un caso simple de dos personas que se enamoraban a pesar de sus circunstancias. Esto era una guerra psicológica librada contra las personas que más habían amado y confiado. Así que no, dije, quitándome el anillo de bodas y dejándolo caer sobre el altar. No renovaré mis votos hoy, no me mudaré a Manchester, y no fingiré que este matrimonio puede ser salvado por un hombre que nunca tuvo la intención de salvarlo. Miguel se quedó allí, perdido y desesperado, probablemente tratando de calcular si había alguna manera de darle un giro a esta situación a su favor. Lucía se había hundido en una silla cercana, con el rostro hundido en las manos, mientras el alcance total de su exposición se asimilaba. «Una cosa más», añadí, sacando un sobre de manila de mi bolso. «Miguel, estos son los papeles de divorcio. Estoy solicitando el divorcio por adulterio, y gracias al acuerdo postnupcial que firmaste, me quedaré con la casa, el consultorio y la mayor parte de nuestros ahorros. Puedes quedarte con tu negocio y tu coche, y eres bienvenido a comenzar tu nueva vida con Lucía usando lo que te quede». Le entregué los papeles. Luego me giré para dirigirme a la multitud por última vez. «Gracias a todos por venir hoy.
Sé que esta no es la ceremonia que esperaban, pero espero que haya sido educativa. Hay champán y pastel en el salón de recepción si alguien está interesado en quedarse. Considérenlo una celebración de la verdad, la justicia y el final de un matrimonio que debería haber terminado hace meses. Mientras caminaba por el pasillo, dejando a Miguel solo en el altar, sentí algo que no había experimentado en semanas. Libertad. El peso de la pretensión, de actuar, de tratar de salvar algo que nunca valió la pena salvar. Se levantó de mis hombros. Detrás de mí, podía escuchar el caos estallar mientras los invitados procesaban lo que habían presenciado. Conversaciones en shock, acusaciones de enojo, el sonido de alguien sollozando. Probablemente Lucía, pero no miré hacia atrás. Tenía una parada más que hacer antes de que esto terminara realmente. No te pierdas el próximo video para descubrir la impactante conclusión de esta historia de venganza. ¿Crees que Alicia encontrará la verdadera felicidad? Suscríbete para averiguarlo.